Hola, hola, bienvenidos a este primer video del 2023 de Isma.doc. Este es un video que les tenía ya prometido desde hace un buen rato. No recuerdo si lo prometí aquí en YouTube, pero sí lo prometí en Instagram. Vayan a seguirme a Instagram para que estén al tanto de esas promesas y de las cosas, de los avisos que hago sobre el canal, que es mi ranking de la saga de Harry Potter. Durante todo el 2022, bueno, empecé a finales del 2021, pero prácticamente durante todo el 2022, leí la saga completa de Harry Potter a mis muy bonitos 35 años de edad. Se la leí en una condición muy diferente a la que la mayoría de las personas que se reconocen como fans de la saga lo hacen. No necesariamente, hay gente que se vuelve muy fan, incluso aunque los lea ya como adultos. Yo no diría que me volví fan, y no porque no me haya gustado. De hecho, quizá lo diga en otro video, y si quieren que así sea, pongan en los comentarios. A mí no me gusta en general llamarme o reconocerme como fan de algo, a pesar de que las personas que me conozcan, o incluso ustedes ya han visto mis videos y me han escuchado hablar, diga, pues cómo no, si eres bien fan de ciertas cosas de las que te las pasas hablando. Sí, o sea, por supuesto hay cosas que me gustan mucho, pero específicamente el término fan a mí no me encanta, porque creo que reduce mucho qué significa que te guste algo, y además trae ciertas expectativas de cómo uno tiene que ser con respecto de las cosas que le gusten, porque un fan tiene que hacer ciertas cosas, un fan tiene que tener ciertas opiniones, y todo lo cual me parece a mí muy poco constructivo en general. Entonces yo no me llamaría fan pero de Harry Potter, no me llamaría fan de Harry Potter, pero no porque no me gustó la serie me gustó bastante, y de hecho algo que les diría sobre este ranking es justamente que no es un ranking del libro que me parece el mejor, o que el libro que diga que me parece el mejor de la serie sea uno de los mejores libros que haya leído en toda mi vida, para nada. O sea, a pesar de que los disfruté mucho, ninguno de estos libros entró en mi top 10 del año pasado, porque hubo textos que disfruté bastante más o que me parecieron más interesantes, pero eso no quiere decir que la saga en general no me haya gustado. Y de la misma manera, el que me parece el peor texto de la serie no me parece un mal texto, solo me parece que de los 7 libros es el que menos me gustó, pero todos los libros me gustaron, o por lo menos diría que todos los libros los disfruté bastante, algunas con muchas quejas, y de hecho en la siguiente semana, espero, el siguiente video después de este será justamente ya un análisis un poquito más profundo, no demasiado, tampoco va a ser aquí una tesis sobre Harry Potter, pero sí ya hablando más concretamente sobre qué me gustó, qué no me gustó, en términos de lo literario y del tipo de análisis que yo hago, que soy alguien que se dedica a la literatura, aunque esto no lo voy a hacer de manera profesional, pues mi perspectiva va en ese sentido. Pero bueno, para resumir eso es que ni el mejor libro de la serie me parece de las mejores cosas que haya leído en toda mi vida, ni el peor me parece una basura. En general los disfruté bastante. Tengo muchas cosas de que quejarme, pero en general todos los libros, incluso el que menos me gustó, los disfruté mucho. Y les presento ahora el ranking, que si han visto alguno de estos videos, que pues hay bastantes, entonces seguramente si han visto por lo menos alguno por ahí, pero por si casualidad no los han visto, en este caso no es un top 10 o un top, el número que sea, top 7 en este caso, de cuál es el mejor en el orden y así sucesivamente, sino simplemente una forma de acomodar los textos, de más o menos cuáles fueron mis impresiones, mi manera de apreciarlos, cuáles me parece que pertenecen a una cierta categoría, cuáles pertenecen a una categoría menor, etcétera, etcétera. Lo cual, como seguramente cualquier persona con el mínimo de conciencia y de sentido común, pues es algo completamente subjetivo. No estoy aquí yo poniéndome la bandera de la última y más absoluta opinión sobre Harry Potter, por supuesto que no. Es solamente mi experiencia y que se las comparto a ustedes a manera de ranking. Entonces, en el primer lugar del ranking estarán los textos que pertenezcan a la categoría de Felix Felicis, la poción de la buena fortuna en Harry Potter y que hace que todo el mundo esté contento. Bueno, la persona que se lo bebe. Los mejores libros, o el mejor, no será uno, serán varios, no lo sé, vean el video. El mejor o los mejores libros de Harry Potter, así que yo diría, sí tengo cosas de que quejarme, pero sin duda son lo mejor. Muy bien, son textos que igual me parece que son principalmente positivos, pero de los que ya tengo algunas cosillas de que quejarme. Puede mejorar, pues eso, un poquito más, hay bastantes más cosas de que quejarme, pero que aún así lo positivo sigue reluciendo. Y al final está El Cáliz de Fuego, que bueno, ya les adelanto que en general me parece el peor libro y por mucho. Es decir, a pesar de que, otra vez, sí lo disfruté y ahorita les diré qué son las cosas que disfruté del Cáliz de Fuego, pero la verdad es que creo que El Cáliz de Fuego se queda muy abajo de todos los demás. Me parece un texto con muchos problemas que igual no los diré, no quiero tardarme demasiado en este video,
pero que pues ya les iré contando más o menos cuáles fueron mis problemáticas con este texto en particular. Bien, entonces empezamos. Número 1, en el orden conforme fueron apareciendo en el tiempo, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y la Piedra Filosofal es un texto que ya había leído, lo leí hace como 3 o 4 años, y cuando lo leí, no es que no me gustara, lo disfruté casi igual que lo disfruté ahora. Sin embargo, como no tenía un interés específico en querer leer toda la saga, dije, pues bueno, creo que si Harry Potter es, si los otros 6 libros de Harry Potter son más o menos lo mismo que este texto, pues opinaré más o menos lo mismo que opiné en ese momento del texto, que es que está bien y no mucho más. Quizá no sea para mí y por lo tanto no pretendo leerlo todo, pero ahora como tuve ciertas motivaciones específicas para leer toda la saga, además de que pues mi interés no solamente personal sino profesional se ha volcado sobre la literatura fantástica, pues dije, ok, vale la pena leer toda la serie y quise empezar desde el principio, no quise simplemente saltarlo porque porque ya lo había leído. Y creo que fue muy buena decisión, porque Harry Potter y la Piedra Filosofal me parece de los mejores libros de los 7. Creo que es un texto que logra con muy pocos problemas, tiene uno que otro, sobre todo al principio me parece bastante lentón. Los primeros 3, 4 capítulos, quizá porque ya había escuchado la historia y visto las películas y ya sabía qué esperar de eso. Se tardó un poco más en arrancar de lo que me hubiera gustado, pero incluso ese carburar lento se disfruta de cierta manera. El ir conociendo a Harry de pequeño, los problemas, las circunstancias, el mundo sobrenatural que lo rodea y cómo lo va descubriendo, verlo en las páginas es bastante más agradable de lo que yo hubiera creído, incluso de lo que creí la primera vez que lo leí. Y además el lenguaje con el que escribe J.K. Rowling, que de hecho me parece que es algo que se va disminuyendo conforme va avanzando la serie. El lenguaje en los primeros 2, 3 libros de la serie me parece bastante ingenioso y creo que eso se va reduciendo para darle más énfasis a lo meramente anecdótico, a contar la historia que tiene que contar. En ese sentido creo que Harry Potter es un muy buen texto, hace muy muy bien su trabajo. Harry Potter y la Piedra Filosofal lo disfruté mucho cuando lo leí esta segunda vez y lo disfruté bastante más, significativamente más que lo disfruté la primera vez que lo leí hace unos cuantos años. En este segundo texto, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, es donde creo que me voy a poner un poquito controversial, porque lo que he escuchado por ahí, igual si estoy mal, díganme en los comentarios, si me han informado mal sobre esto, sientan completa libertad por corregirme. Lo que he escuchado por ahí en el consenso de la gente y de los amigos, que sí tengo algunos amigos que sí, ellos sí se llamarían sin ningún problema fans de la saga, me dicen y me entero yo por mi cuenta que La Cámara de los Secretos es de los textos menos bien apreciados por la comunidad. Algunos de plano no les gusta, algunos dicen, no, sí está muy bonito, pero quizás es de los menos importantes, no pasa nada que sea demasiado significativo, hay principalmente un desarrollo del mundo más que de los personajes y de la trama, simplemente vamos conociendo un poquito más el mundo mágico, lo cual yo disfruté bastante por un lado. Pero es cierto, los personajes no avanzan emocional y narrativamente mucho, la trama tampoco avanza mucho, conocemos algunos detalles, pero nada demasiado importante. Y en ese sentido, yo he escuchado, y pues quien tenga esa opinión, por supuesto que más que válida en su propia opinión de ello, pero por lo mismo, muchas de las personas que se consideran fans de la saga no consideran a La Cámara de los Secretos como de los mejores textos, y incluso he escuchado quienes dicen que es el peor de toda la serie. ¿Por qué soy controversial yo en ese sentido? Porque a mí, y no es de verdad que no es que quiera ser yo Contreras, no es mi intención simplemente decir lo contrario de lo que dicen los demás. Pero en mi experiencia muy personal con Harry Potter, con los 7 libros, Harry Potter y la Cámara de los Secretos es el mejor libro de toda la serie. ¿Por qué? Porque me parece el libro de Harry Potter perfecto. Es casi igual de bueno, yo de hecho por muy poquitito pondría a la Piedra Filosofal igual en Felix Felicis. O sea, son muy muy buenos los dos textos. Pero, como lo dije anteriormente, Harry Potter, el primer texto, tiene algunos ciertos tropiezos. Y no es que la Cámara de los Secretos no los tenga, pero yo le perdono completamente cualquier tropiezo que tiene. Y como esos tropiezos van a irse incrementando conforme la saga avanza y son cada vez más difíciles de perdonar. Pero en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, esos tropiezos prácticamente ni se sienten. Los 7 libros, y quien no lo haya visto así, pues
que lo sepa cuál fue la edad en la que se enteraron que los libros de Harry Potter son prácticamente novelas de misterio a la Sherlock Holmes. Se presenta un misterio, se van presentando pistas y al final descubrimos cuál es ese misterio y cuáles son las verdaderas razones, etcétera, etcétera. Cada uno de los 7 libros funciona de esa manera. Y entonces, a mi humilde punto de vista, de los 7 libros, quien mejor utiliza, el libro que mejor utiliza esa fórmula, sin duda para mí, pero sin ninguna duda, es Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Tenemos un misterio que se va presentando, aparecen ciertos eventos truculentos que se van desarrollando en la trama, hasta que esos eventos se van volviendo cada vez más y más siniestros y mortales, mortíferos prácticamente. Van apareciendo cada vez más pistas, tienen que resolverse el misterio, pero conforme más avanza el tiempo, más importante es que ese misterio se resuelva lo antes posible para que sus consecuencias no se vuelvan cada vez más desastrosas, y llegamos al final y vemos cómo se va desarrollando todo eso. Entonces, para mí, de nuevo, quien mejor utiliza el texto, no es una persona, el texto que mejor utiliza esa fórmula, para mí no queda un lugar a la controversia, es Harry Potter y la Cámara Secreta. No es un texto muy largo, como después se van a ir haciendo cada vez más largos los textos también, aprovecha sus páginas de la mejor manera que lo aprovechan los otros textos. Para mí es el mejor libro de Harry Potter, sin ninguna duda. Pero como dije, esto es completamente subjetivo, es mi opinión personal, e incluso diría que es principalmente una cuestión de gusto, más que de asunto de análisis literario. Aunque para mi gusto personal el análisis literario también juega un papel importante. Entonces, si ustedes creen que estoy mal y que mi opinión es la cosa más horrible que han escuchado, pónganlo en los comentarios. Estoy más que dispuesto a comentarlo. Justamente porque a continuación viene otro libro con el que seguramente será bastante controversial, porque a lo contrario de La Cámara de los Secretos, he escuchado que entre los fans, a los que conozco y a los que he escuchado o leído de alguna manera en internet, El prisionero de Azkaban es su libro favorito, es uno de los que aparecen más mencionados como el libro favorito de los que se nombran a sí mismos fans. Y me queda claro por qué, como ya lo he dicho varias veces, hay mucho que disfrutar en El prisionero de Azkaban. En particular el final, yo creo que la razón principal por la cual los fans escogen El prisionero de Azkaban como uno de o su libro favorito de la serie es el final, y es que el final es muy emocionante. Yo podría decir que quizás solamente en comparación con el último libro de la saga es el final más emocionante de todos, porque para empezar es bastante largo, es decir, la secuencia de cómo se va resolviendo el misterio de este tercer libro es bastante larga, son como 300 páginas de libro, y esa última secuencia son como unas 60, 70 páginas de libro, y esas últimas 60, 70 páginas son muy emocionantes. Uno quiere seguir leyendo, a pesar de que uno no tarda mucho leyendo Harry Potter, porque no es un libro muy difícil de leer, quizás se avienta unas 3, 4 horas, así página tras página, porque es una secuencia bastante emocionante de leer. Incluso para mí, que ya conocía la historia, y que además había visto las películas, cambia bastante el libro con respecto a la película, o más bien al revés. Pero bueno, no había mucho que me hiciera desconocer la intriga, ya sabía hacia dónde iba, a pesar de que los detalles cambian, ya sabía hacia dónde iba, pero de todas maneras leer esas últimas páginas fue un momento muy emocionante y lo disfruté muchísimo. Entonces entiendo por qué, si bien por esa razón o por cualquier otra, algunas personas puedan escoger este libro como su favorito. Pero creo que el problema para mí es que aquí se nota ya con mucha claridad, y apenas es el tercero de 7, vamos, todavía no ni a la mitad y ya van empezando los problemas. Pues eso, se empiezan a notar los problemas, a pesar de que el libro no es muy muy largo. Yo lo siento bastante más largo de lo que podría haber sido. O sea, podrían haberle editado un 20-30% al texto para que el ritmo fuera mucho mejor. Pero pues no, se siente pesado, sobre todo al principio, se siente aletargado. Aparece uno de mis personajes favoritos de toda la serie, que es Lupin, pero Lupin pues casi no hace mucho en el texto. Cada vez que aparece pues es nada más para enseñarle ciertas cosas a Harry Potter. Se vuelve muy importante al final y uno le agarra mucho cariño al final, junto a Sirius y incluso a Pettigrew, que no es que uno le agarre cariño, pero enarbolando la historia en la que está involucrado Pettigrew, pues se vuelve un enramado de relaciones emocionales muy muy interesantes, y lo disfruté mucho. Sin embargo, creo que la lentitud, la aparición de ciertas incongruencias, la aparición de cosas que uno dice, pues ¿por qué están aquí? ¿Por qué estoy leyendo de esto y no sobre cosas que serían más importantes o más emocionantes? Se empiezan a mi gusto a notar ya mucho en El prisionero de Azkaban, y en ese sentido yo diría que El prisionero de Azkaban
puede mejorar. Tiene bastantes cosas que mejorar. Igual, otra vez repito, no quiere decir que sea un mal libro, los disfruté, incluso el peor de todos, hubo muchas cosas que disfrutar y al final la balanza se quedó más del lado positivo, pero ya para mí El prisionero de Azkaban empieza a mostrar con mucha más claridad de la que uno quisiera los problemas que más adelante se van a ir desarrollando en el resto de los textos. Bien, El Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego para mí es muy claramente el peor libro de Harry Potter. No quedan muchas dudas, simplemente por una razón muy muy sencilla. Tiende a ser muy aburrido, para mi humilde punto de vista. Sobre todo las primeras 150, o sea, 150 páginas, es más de la mitad de los primeros libros de Harry Potter. 150 páginas de nada. O sea, y algunas personas dirán, no, es que sí es muy importante, etcétera, etcétera. Y sí, las cosas ya resumidas que pasan durante esas 150 páginas, algunas son muy importantes y algunas dan elementos significativos tanto para este libro como para los libros siguientes. Estoy de acuerdo, ese no es el problema. El problema es que leer esas 150 páginas, que a mí me tomó como 4 o 5 días, porque estaba así como que, no, ya no quiero seguir leyendo esto, porque está muy aburrido. Pues eso, está muy aburrido y no las disfruté, o sea, era estarme quejando continuamente de por qué esto no avanza, porque están hablando de algo que a mí, además, quizá esto sí es muy personal, pero a mí Quidditch me tiene con el menor cuidado. Cada vez que aparece una escena de Quidditch en la serie, yo estoy así como que, ya, avancen por favor. Y entonces las primeras 150 páginas de este libro están dedicadas casi 100% al Quidditch. Y no me interesa, entonces, a pesar de que sí pasan cosas interesantes, y el final de esta secuencia, de estas primeras 150 páginas, que es la aparición de la señal de los mortífagos en el cielo durante el Mundial de Quidditch, ya se pone interesante, y es cuando uno dice, bueno, por fin, pero por fin después de un montón de tiempo, y entonces, no, definitivamente hay mucho, y no es nada más eso. De hecho, incluso esas 150 páginas, a pesar de que, otra vez, les tengo mucho coraje porque fueron 150 páginas que bien pudieron haber sido 10 y no habría ningún problema, eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es la absoluta falta del más sentido común en todo el asunto del torneo de los tres magos. No tiene sentido, o sea, la existencia, que el misterio de este texto gira alrededor de algo tan absurdo. Y spoilers aquí, obviamente, seguramente ustedes ya conocen la historia, pero si no, pues spoilers. De algo tan absurdo como que el plan de, no recuerdo el nombre del mortífago principal, el que estaba haciendo las órdenes de Voldemort en este libro en particular, involucrar meter el nombre de Harry en la copa y luego hacer que Harry ganara y poner las cosas exactamente en el lugar en el que tenían que pasar. O sea, la incongruencia en Harry Potter es una constante, incluso desde los primeros libros. Pero los primeros libros uno se los perdona, muy personalmente yo se los perdono, porque en su carácter de libros infantiles, pues dices, bueno, es normal. Si leo cualquier otra cosa infantil, si leo Alicia en el País de las Maravillas, si leo Charlie y la Fábrica de Chocolates, el mismo tipo de incongruencias existen. Y siendo los primeros libros, sobre todo los primeros dos, textos muy claramente infantiles, no nada más para niños, se disfrutan perfectamente sin tener uno que ser niño, pero cuando su carácter es claramente infantil, ese tipo de incongruencias, incluso yo diría que no solamente se perdonan, sino que hasta se celebran. Hace cada vez todavía más carismática a la lectura en su sentido infantil la existencia de esas incongruencias. Pero ya en El Cáliz de Fuego la historia pretende muy claramente ser cada vez más seria, tener más implicaciones más amplias que simplemente que pasen cosas interesantes y mágicas en el mundo, y se van volviendo cada vez más indigestas. Y creo que todas esas incongruencias están concentradas en El Cáliz de Fuego más que en cualquiera de los otros 6 libros, sin, para mí, tener lugar a controversia en ese sentido. Entonces, a pesar de todo esto, El Cáliz de Fuego sigue siendo un texto que disfruté, por supuesto. Creo que sí, o sea, sí tendría que decir, me quejé más de lo que lo disfruté, pero cuando lo estaba disfrutando, lo disfruté mucho. Mi escena favorita del Cáliz de Fuego es el baile de Navidad, porque
Creo que, bueno, hay como un muy claro énfasis en todos los libros entre, por un lado, desarrollar la trama, es decir, desarrollar todo lo que está pasando con el mundo de la magia, Voldemort, el ministerio, etcétera, etcétera, Hogwarts, por supuesto, y por otro lado, desarrollar a los personajes, saber quiénes son, qué les gusta, cuál va siendo su evolución. Y en el Cáliz de Fuego aparecen algunos de los momentos más importantes de la evolución, sobre todo en cuanto como seres humanos, de la infancia a la adolescencia. Y específicamente en el baile de Navidad, en el Cáliz de Fuego, es donde creo que J.K. Rowling hace el mejor despliegue de desarrollo de la infancia, es decir, cómo se está pasando de lo meramente infantil a tener preocupaciones, a tener instintos, impulsos que ya no son simplemente infantiles, sino que ya los están llevando hacia la pubertad, juventud. Hay más momentos en el texto donde pasa eso, pero en el baile de Navidad la verdad es que disfruté mucho ese texto. El final del libro es maravilloso, es decir, casi justifica todo lo otro aburrido que pasa en el texto. Igual las últimas 50 páginas, spoilers otra vez, todo lo que tiene que ver con la resurrección, con el resurgimiento de Voldemort, que es uno de los momentos más importantes sin duda alguna de toda la serie, ocurre en el final de este texto. Y también yo estaba fascinado viendo qué estaba pasando, leyéndolo directamente en las páginas, lo cual hizo que disfrutara del texto. Y al final de cuentas es un texto que yo, si me preguntan, ¿vale la pena releer Harry Potter? Sí. Aguántate el cuarto libro, pero incluso ese cuarto libro vale la pena, porque a final de cuentas me gustó leer el Cáliz de Fuego. Y hasta cierto punto también me gusta mucho quejarme del Cáliz de Fuego, porque hay muchas cosas de que quejarse en este texto. Pero pues eso, el Cáliz de Fuego es un texto problemático, sin duda alguna, y para mí no hay mucho que pensarle, es el peor de los 7 libros. La Orden del Fénix. Aquí las cosas también se van poniendo un poquito complicadas. La Orden del Fénix, según entiendo, bueno, según he percibido en internet y en las personas que gustan de estos libros, es bastante polémico. Hay personas que los disfrutan mucho, hay unos que no. Creo que el consenso va más hacia el no, que es demasiado largo. Yo estaría de acuerdo, es demasiado largo, pero a diferencia del Cáliz de Fuego, que el Cáliz de Fuego son como 600 páginas, la Orden del Fénix en la edición en español son casi 900, o creo que más de 900 en algunas ediciones. Sí, definitivamente yo abogaría porque fuera bastante menos que eso, pero creo que hace mucho mejor uso la Orden del Fénix de esas 900 páginas que lo que hace el Cáliz de Fuego con sus 600 páginas. Y en ese sentido siento que la Orden del Fénix es un texto mucho menos denso de lo que es, o bueno, más bien al revés, es denso porque es más sustancioso. El Cáliz de Fuego es un texto que no es denso, pero se siente muy denso por lo lento que avanza. La Orden del Fénix creo que justamente en esta disyuntiva que les comentaba ahorita, de por un lado de desarrollar la trama y por otro lado desarrollar a los personajes, la Orden del Fénix se queda principalmente con los personajes, específicamente, como seguramente lo estarán pensando quienes conozcan la historia, en la relación entre Harry y Sirius, la cual es muy interesante, pero no es la única, hay muchas otras relaciones que se van desarrollando, e incluso tenemos algunos vistazos a los personajes secundarios. De hecho, para mí una de las mejores escenas de toda la serie, porque la verdad es que yo me terminé de leer ese capítulo y dije, mocos, qué buena escena. O sea, no solamente es de las mejores escenas que he leído en esta serie, sino que no tiene mucho que rogarle para competir a otras de mis series favoritas, cosas como El Señor de los Anillos, como la saga de Terramar. Definitivamente la serie en general no se compara, en mi gusto personal, con esas otras series, pero esta escena, junto con algunas otras que mencionaré más adelante, sin duda que está a la altura de lo mejor que he leído yo en cualquier cosa, por lo menos de literatura fantástica. En ese sentido, a pesar de que sí es un texto muy largo y muchas veces muy pesado, La Orden del Fénix fue de mis libros favoritos. O sea, terminé de leerlo y aunque también muchas quejas, me sentí muy satisfecho. Después de haberlo leído, también como 2 meses después, porque lo estaba leyendo de poquito en poquito, terminé de leerlo y dije, wow, es muy buen libro. No es de lo mejor, pero sin duda es un muy buen texto que no tendría ningún problema yo en recomendarlo como lo mejor de Harry Potter. Seguimos entonces con El Misterio del Príncipe, de Half-Blood Prince, que creo que habría sido mucho mejor que se llamara El Príncipe Mestizo, como muchas personas lo estaban llamando antes de que se publicara la versión en español. Y es un texto también muy interesante. Ya en La Orden del Fénix empieza a verse muy claramente, caramba, desde el Cáliz de Fuego, como lo dije hace unos momentos, se empieza a ver esta transición de ser niños, de ser, pues, individuos pueriles, niños pequeños de 10, 11 años. Cada libro que avanza es un año más a su edad, y entonces en El Príncipe Mestizo tienen entre 15 y 16 años. Y se nota mucho esa diferencia, que a mí me parece que
los libros infantiles, los primeros dos libros, que son más bien libros infantiles, son mejores libros infantiles, es decir, cumplen mejor su papel como libros infantiles, en mi opinión, que lo que hacen los últimos libros de ser libros juveniles, porque son muy claramente libros juveniles, pero creo que la transición no es tan exitosa como creo que la autora hubiera querido, a mi humilde punto de vista. Sin embargo, a pesar de eso, siguen siendo buenos libros, y no solamente buenos libros, sino muy buenos textos juveniles que lidian con los problemas, quizá no de la mejor manera, sin duda alguna, en algunos momentos no de la mejor manera, pero que representan la experiencia de los jóvenes de esta edad. Al menos yo me recuerdo a mí mismo, a mí mismo de hace unos cuantos años, y digo, oh, pues sí, por ahí va la cosa. Eso por un lado. Además, la historia, conforme se va desarrollando en El Príncipe Mestizo, que así lo quiero llamar, a pesar de que no es un nombre oficial, cada vez se va poniendo más interesante. Yo, de hecho, creo que en cuanto a los elementos del mundo mágico, quizá El Príncipe Mestizo es donde más impresión me causa, sobre todo por la manera tan íntima en que conocemos en particular a Dumbledore, la relación que tiene Dumbledore con Tom Riddle, y la relación que tienen ellos dos con el mundo mágico, y cómo ese mundo mágico pues se deja ver justamente a través de los ojos de Dumbledore, que le está contando la historia a Harry Potter, un montón de cosas. El Príncipe Mestizo quizás es el texto más complejo de toda la serie, eso no lo hace el mejor, pero sí lo hace el más literariamente interesante, al menos en cuanto a su intención, porque me parece que no es tan exitoso en esas intenciones como si lo es en su caso La Cámara de los Secretos, y por lo mismo pues lo dejaría igual muy bien. No es tan bueno como, en mi opinión, como lo es La Cámara de los Secretos, pero yo creo que es quizá, en mi humilde opinión, el segundo lugar después del número 2. Y finalmente tenemos Las Reliquias de la Muerte, de Deathly Hallows, que pues evidentemente las personas que iban leyendo la serie conforme iban publicándose los libros, lo cual no fue mi caso, yo los leí apenas el año pasado, básicamente, yo ya tengo 35. Pues seguramente tenían expectativas muy altas, ya era el último libro, se iban a resolver la mayoría de los misterios, y me sorprende y les adelanto que sí me gustó mucho el texto, que si bien no se resuelven todos los misterios, era imposible que se resolvieran. Se resolvieron, yo creo que la mayoría y los más importantes. En su momento, la verdad es que no hubiera creído que J.K. Rowling era capaz de hacerlo, y pues no fue capaz al 100%, pero creo que lo hizo de manera bastante exitosa. Sin embargo, en mi muy humilde punto de vista, creo que el texto tiene muchos problemas. No es tan largo, aunque sí son como 600 y cacho de páginas del libro. Bueno, es bastante largo, pero no se siente tan largo como, por ejemplo, Cáliz de Fuego o incluso La Orden del Fénix, que no solamente se siente largo, es muy largo, uno se tarda mucho leyéndolo. Pero Las Reliquias de la Muerte creo que no aprovecha muy bien ese número de páginas. Hay momentos que se vuelven casi tan aburridos como en el Cáliz de Fuego. Hay momentos que son maravillosísimos, así como en el caso de La Orden del Fénix, la escena de Neville, que creo que no lo mencioné, entonces lo menciono ahorita. La escena de Neville visitando a sus padres en el hospital de Saint Mungos es de mis momentos favoritos de toda la serie, junto con el baile de Navidad, por ejemplo. Y en el caso de Las Reliquias de la Muerte, la escena en el que Creature revela todo lo que pasó con uno de los Horcruxes. También me parece muy, muy, muy emotiva y cambió mi opinión. Yo creo que esto es algo muy común. Cambió radicalmente mi opinión de Creature y se convirtió en ese momento Creature en uno de mis personajes favoritos, sin lugar a dudas, de Harry Potter. Pero también hay muchos momentos muy aburridos donde no pasa nada. También hay algunos momentos donde la lógica más elemental, el sentido común, desaparece por completo y los personajes toman las peores decisiones que pueden tomar, y es muy claro que eso pues no es parte del encanto de la serie, es más bien un problema de la serie, de lo que los personajes simplemente no piensan y uno se queja, más bien es como si uno viera a una persona regresar con su ex tóxico o algo así. Y de hecho casi pasa eso en Harry Potter, no solamente en este último libro. Y entonces en este último libro esos defectos que han aparecido más y menos ocasiones en otros los textos, no es el peor de los casos, pero aparecen muchos de los peores de los casos. Resaltan mucho esos problemas literarios en la trama, en Las Reliquias de la Muerte, a mi humilde punto de vista. Pero también las partes más interesantes, otra vez el final es muy, muy interesante, muy emotivo, o sea, las cosas se van dando de manera muy, muy emotiva. Creo que lo logra muy, muy bien. En ese sentido, yo diría que está casi en muy bien,
pero creo que tiene demasiados problemas para perdonárselos y yo lo pondría justo en puede mejorar. Otra vez, como en todos los casos, incluso en el Cáliz de Fuego, lo disfruté mucho. Estuve muy satisfecho, no solamente al final de cada libro, sino al final de toda la serie. Me satisfizo mucho haber leído Harry Potter y dije, qué bueno que leí Harry Potter, no me arrepiento para nada. Pero eso no quiere decir que no tenga quejas. Tengo muchas quejas. También de las Reliquias de la Muerte tengo muchas quejas. Y esas quejas son suficientes como para ponerla en puede mejorar, la verdad. Repasamos nuestro ranking. Realmente así el libro perfecto de Harry Potter solo me parece uno. Y en mi particular manera de ver, es mi libro favorito de Harry Potter, sin duda alguna. No creo, igual no soy fan y no pretendo parecer fan de ninguna manera, ni darle por su lado a los fans. En ese sentido, la verdad es que no creo volver a leer la serie completa en algún otro momento. Hay muchos libros que leer y no tanta vida como uno quisiera. Por lo mismo, la verdad es que no creo que relea la serie completa. Seguramente sí le releeré algunos pasajes porque hay cosas muy interesantes en cada uno de los libros. Pero si decidiera, ok, si tengo que leer completo uno de los libros, ¿cuál leería? Sin duda alguna sería La Cámara de los Secretos. Y entonces, Félix Felicis, todo lo que hace La Cámara de los Secretos lo hace bien. Casi todo. En muy bien están la mayoría de los otros textos, que son La Piedra Filosofal, excelente texto. La Orden del Fénix, problemático, pero yo lo disfruté muchísimo. Y Príncipe Mestizo, el Misterio del Príncipe, igual problemático, pero tiene bastantes menos problemas que La Orden del Fénix. Es uno de los mejores libros de Harry Potter, pero no tan bueno en mi punto de ver como lo es La Cámara de los Secretos. El Prisionero de Azkaban y Las Reliquias de la Muerte tienen problemas. Siguen siendo buenos textos, pero creo que tienen bastantes más problemas de los que yo soy capaz de soportar como para simplemente perdonárselos así como así. Y el Cáliz de Fuego, digo, otra vez, sí me gustó, sí me gustó leer el Cáliz de Fuego, pero no me gustó cada momento que estuve leyendo el Cáliz de Fuego. Ese libro puede perfectamente partirse a la mitad y ser un mejor libro precisamente por ser mucho menos palabroso de lo que es en general. Y pues bueno, ese es mi ranking. Si están de acuerdo, por favor díganlo en los comentarios. Si no están de acuerdo y quieren mentarme todo lo que ustedes quieran, con más razón pónganlo en los comentarios. Esos comentarios son más que bien recibidos. Y pues nos estaremos viendo. Tengo planeado un próximo video que espero que no se tarde mucho. Como les dije, ahora hablando en general de Harry Potter, lo que me gustó, lo que no me gustó, si lo recomiendo o no lo recomiendo, que en general, pues, spoiler, sí los recomiendo. No creo que haya ningún problema. Quien tenga el interés de leer los textos no se va a arrepentir de hacerlo, o al menos esa es mi opinión, ya cada quien podrá tener la suya, y todas esas opiniones de nuevo está en la sección de los comentarios para que me las hagan saber. También pueden seguirme en Instagram y también pueden ir a decirme todo lo que quieran allá, isma.doc, así, isma.doc. Pueden ir a seguirme a TikTok. Dije que iba a subir videos a TikTok en vacaciones, no lo hice, pero todavía tengo algunos videos que subir y esos se irán subiendo próximamente. Sigan el canal en general para que vaya creciendo, denle like, suscríbanse por favor, se los agradecería muy ampliamente y nos estamos viendo aquí la próxima vez en este canal isma.doc para hablar de libros. Que estén muy bien, bye.